Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. Hoy vamos a comenzar una nueva miniserie dentro de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Vamos a trabajar las ecuaciones lineales. Antes de hablar de las de primer orden, vamos a recordar por un instante que es una ecuación diferencial ordinaria lineal. ¿Okay? Entonces, una ecuación diferencial ordinaria lineal es algo, una igualdad mejor dicho, que se escribe del modo siguiente. ¿Ok? Es una igualdad de este tipo, en las cuales tenemos algo como esta suma, ¿no? A sub n de x por y derivada n veces respecto de x más a sub n menos 1 de x por y derivada n menos 1 veces respecto de x, y así vamos bajando de grado de derivación hasta a sub 2 de x por y segunda más a sub 1 de x por y prima, que es la primera derivada, más a sub 0 de x por y igual a una cierta función. ¿Okay? Eso es lo más general que podemos tener. Entonces, empecemos por entender los tres elementos que aparecen aquí. ¿Ok? Los coeficientes son funciones, ¿ok? A sub 0x, a sub 1x, etcétera, hasta sub nx son funciones reales. Y g de x, que es el término derecho, también es una función real. Vamos a asumir, para efectos de la ecuación, que tanto los coeficientes como la función real g están definidos en el mismo intervalo, en un mismo intervalo abierto, ¿ok? Definidos en un cierto intervalo abierto a, b, contenido dentro de los reales. Muy bien. Escribamos las cosas bien. Las y prima, y segunda, etcétera, ¿ok? Cada una de estas cosas, y super j de x, esto es, entiéndase bien, la derivada jésima de y respecto de x, ¿ok? La vamos a poner así en términos diferenciales en este momento para que se entienda bien. Esto es y de x j veces derivada respecto de x. Por supuesto, x es la variable y y es la función desconocida, ¿ok? Esto es, y de x es la función desconocida que estamos buscando, y x es la variable en la que están escritas y de la que dependen todas las funciones. Muy bien. De todo lo que tenemos aquí, entonces, los primeros dos elementos, que son los coeficientes y la función g, este pedazo de acá, son los datos. ¿Ok? En cambio, la función desconocida y sus derivadas, esto es desconocida. Una vez conseguimos a la función y, conseguimos también a sus derivadas. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué estas ecuaciones se llaman lineales? Porque el lado izquierdo, ¿ok? El miembro izquierdo de la igualdad, donde están todas las derivadas de y, es lineal, es un operador lineal, ¿ok? Es algo que hemos comentado antes. Si yo defino simplemente d de y como el operador a sub n, o mejor dicho, vamos a hacerlo ahora al revés, a sub 0 por y más a sub 1 por y prima más a sub 2 por y segunda derivada, ¿no? Estamos derivando, etcétera, hasta la última, a sub n de x
por y enésima de x, ¿ok? Que lo puedo escribir para ahorrarme tinta así. ¿Ok? Como estas cosas son derivadas, por cierto, un comentario aparte, estamos considerando que la ceroésima derivada de x es la misma, de y, perdón, es la misma función y, ¿ok? Es cuando no derivamos. ¿Sí? Bueno, si yo considero este operador respecto de una función cualquiera y el argumento es la función, entonces, fíjense que de y1 más y2, suponiendo que yo tenga dos funciones reales, desconocidas, cualesquiera funciones reales arbitrarias, pues esto va a ser la suma de los coeficientes, que son funciones continuas, por las derivadas iésimas de y1 más y2. Y veces derivadas, o j veces derivadas, o k veces derivadas, ¿ok? Y por propiedades de la derivada, que se pueden hacer por inducción, pues esto va a ser la iésima derivada de y1, perdón que lo voy a escribir un poquito mejor, la iésima derivada de y1 más la iésima derivada de y2, por supuesto esto es la suma de los coeficientes con la iésima derivada de y1 más la suma de los mismos coeficientes con la iésima derivada de y2, si se fijan que aquí estamos haciendo, ahora sí estamos haciendo distributiva, y esto por supuesto es d de y1 más d de y2. ¿Ok? De manera similar, se puede ver que d de c por y1 es igual a c por d de y1. Esto es, la constante sale, es muy sencillo, no es propiedad de las derivadas. Simplemente habría que verificar aquí con cada término. ¿Ok? Lo que hay que verificar es que c por y x derivada y veces es igual a la constante por la derivada iésima de y. ¿Ok? Para cualquier función y. Y por eso funciona para todos los sumandos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, habiendo dicho esto, ¿ok? Esto es la definición general de una ecuación diferencial lineal de grado n. Se llaman lineales, ¿ok? Se llaman lineales entonces. Se llaman lineales porque el lado izquierdo de la igualdad, está dado por un señor, ¿ok? Que es un operador lineal o una transformación. Mejor dicho, vamos a llamarlo no operador, aunque es totalmente correcto. Para no dejar el lenguaje de álgebra lineal, llamémoslo una transformación lineal, cuyos argumentos son funciones, ¿ok? Pero es una transformación lineal. Por eso se llaman ecuaciones lineales. Las que vamos a considerar en este momento son las de grado n, perdón, las de grado 1. El n, ¿ok? Es el grado de la ecuación. Este n es el grado de la ecuación diferencial ordinaria porque es la derivada más alta, la derivada de grado más alto que se consigue. Mejor dicho, esto no se llama el grado, lo hemos dicho antes, discúlpenme, esto se llama el orden. Esto es el orden de la ecuación diferencial, ¿ok? Entonces, ese orden es la cantidad máxima de veces que estamos derivando la función y. Muy bien. Entonces, volviendo a nuestra tabla de trabajo, ¿ok? En este caso vamos a considerar las ecuaciones de grado 1, que son esas que se escriben de la manera A1 por y' de x más A0 de x, ¿ok? Por y de x igual a alguna función g. Y entonces los datos
son A1 de X, A0 de X y G de X, que son funciones en principio continuas, por lo menos continuas, en un cierto intervalo, el mismo intervalo AB abierto contenido en los reales, ¿ok? En un mismo intervalo. Muy bien. Fíjense que si la A1 es igual a 0, idénticamente igual a 0, entonces no tenemos algo de grado 1, sino algo de grado 0. Entonces, por supuesto, estamos pidiendo que A1x sea distinta de la función idénticamente 0. Y por continuidad, esto es un comentario. Fíjense que si yo tengo una función cualquiera, ¿ok? En particular la A1, que puede ser positiva o negativa en un x0, ¿ok? Pero si esta función que yo estoy dibujando aquí, que es y igual a A1 de x, yo consigo un puntito en el que y es distinto de 0, lo cual es cierto porque estoy pidiendo que sea diferente de la función idénticamente 0, entonces yo puedo conseguirme un intervalo pequeñito alrededor del punto en el cual la función siempre es diferente de 0. ¿Ok? Sea positiva o sea negativa, no importa. En este caso vamos a asumir, ¿okay? Porque si no lo que hacemos es que nos reducimos el intervalo a coma b. ¿Ok? Entonces vamos a asumir que A1 de x es mayor que 0 para todo x entre a y b. ¿Ok? O sea, básicamente nos estamos reduciendo un intervalito de este tipo. ¿Ok? Y si es negativo, bueno, no importa, entonces la tomamos como... se puede considerar la ecuación con el cambio de signo de manera que el término A1 sea positivo. En fin, todo esto lo estamos haciendo porque si la A sub 1 de x es mayor que 0 para todo x, o en todo caso distinta de 0, si se quiere, distinta de 0 para todo x, yo puedo dividir por la función a sub 1 y entonces vamos a conseguir algo de la forma y' de x más a0 de x sobre a1 de x por y de x igual a g sobre a1 de x, y esto me da una forma nueva, ¿ok? La forma nueva de esta cosa es la siguiente: y' de x más una cierta función que vamos a llamar p de x por y de x va a ser igual a otra función q de x, y esta es lo que vamos a llamar la forma canónica, porque además es la más sencilla, ¿ok? Esta es la forma canónica de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden. ¿Ok? Esta es la que vamos a considerar para trabajar. Muy bien. Esta es la forma que vamos a considerar para trabajar. Hay muchas maneras de resolver este tipo de ecuaciones. ¿Ok? Hay muchas maneras de resolver este tipo de ecuaciones. Estas ecuaciones se trabajan con una cosa que se llama el factor integrante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo conseguimos el factor integrante de una ecuación lineal diferencial ordinaria de orden 1? Bueno, la idea básica es la siguiente, ¿ok? Las ecuaciones lineales, ¿ok? Las ecuaciones lineales y' de x más p de x por y de x igual a q de x tienen una propiedad muy bonita, que es que siempre existe un cierto término mu de x, que es el que vayamos a llamar el factor integrante,
Tal que si yo em, escribo esta cosa de la manera siguiente, si yo escribo, em, mejor dicho, si yo multiplico, perdón, la igualdad por esta función, ¿ok? O sea, mu de x por y' de x más mu de x por y de x es igual a mu de x por q de x, es decir, mu de x por diferencial de y sobre diferencial de x es igual a mu de x por q menos mu de x por y. Me faltó algo, perdón, me faltó el p, discúlpenme. Perdón que aquí me faltó el p. Perdón, que me faltó el p. Discúlpenme. Más mu de x por p de x por y de x y mu de x por p de x por y de x, ¿ok? Y entonces agrupo la cosa de esta manera y me queda mu de x de y igual a mu de x por q. Incluso podemos sacar el mu de factor común. Mu de x por q menos p por y, ¿ok? Todo esto por dx. Va a resultar que esta cosa que está aquí va a ser una ecuación exacta. Esta es la idea, que vamos a conseguir un tipo tal que cuando yo multiplique de los dos lados me va a quedar una ecuación exacta, ¿ok? Fíjense ahora bien que esta ecuación es exacta. Esto es algo que no hemos justificado antes, pero lo podemos explicar en otro momento. Esta ecuación es exacta sí, solo sí, ¿ok? Sí, solo sí. La siguiente ecuación, que es mu' de x igual a mu por p de x, esta es separable. Y entonces en este caso tenemos una forma muy agradable de la ecuación, ¿ok? Esto es un teorema que les debemos, del cual vamos a hablar en otro video, ¿ok? Pero es bien sencillo de ver esto, ¿ok? Este sí, solo sí. Entonces, si esta ecuación, esta nueva ecuación, que está asociada a la anterior, esta es una ecuación asociada, esto es una ecuación EDO asociada. Si esta señora es separable, entonces yo tengo que mu' sobre mu es igual a p de x. Y entonces, si yo integro de los dos lados, me va a quedar la integral de mu' sobre mu de x va a ser igual a la integral de p de x, por lo cual el neperiano de mu de x más una cierta constante, o si se quiere el neperiano del valor absoluto del mu de x, para no entrar en discusiones ahorita con el valor absoluto, más constante, o más una cierta constante, va a ser igual a la integral del término p de x. De aquí se deduce inmediatamente que despejando mu de x es igual a la exponencial de la integral de p de x, ¿ok? Y esta es una manera de deducir, esta es una forma de deducir el factor integrante. Entonces el factor integrante no es que sale de debajo de la manga, sale por un teorema que nos garantiza, ¿okay?, que si esta ecuación 1 es exacta, si solamente si esta otra ecuación, que podemos llamar 2, es separable. ¿Okay? Cosa que se las voy a justificar, les prometo que las vamos a justificar en un próximo video. Muy bien.
O sea, para justificarles de dónde sale o por qué sale el factor integrante. Muy bien. Vamos a ver para qué sirve este factor integrante. ¿Ok? Este señor es el factor integrante. Y ahora lo que vamos a hacer es regresar a nuestra ecuación inicial. ¿Ok? Y vamos a multiplicarla por eso. Fíjense. Mi ecuación inicial de grado 1, mi EDO de grado 1 lineal, o de orden 1, mejor dicho, era y' de x más p de x por y de x igual a q de x. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense, si yo tengo la función mu de x igual a e a la, voy a escribir ahora aquí, p grande de x, donde p grande de x es la integral indefinida, esto es la antiderivada de p chiquita de p minúscula de x. Esto es cualquier función cuya derivada es este factor que está aquí. Entonces, cuando yo multiplico por todo esto, cuando yo multiplico por este factor aquí, vamos a ponerle esto 1, entonces me va a quedar e p de x por y' más p pequeño de x por e p grande de x o mayúscula por y de x es igual a e p grande de x por q de x. Y fíjense que entonces ahora este señor que está acá es la derivada de la interna. Por lo cual yo puedo escribir o reescribir esta cosa del modo siguiente. Puedo escribirlo como e a la p grande, o p mayúscula, por y' de x más e a la p grande prima por y de x. Porque fíjense que la derivada de todo este término va a ser la exponencial por la derivada de la interna. ¿Ok? Y esto debe ser igual a e a la p mayúscula por q. Muy bien. Y entonces, ahora tenemos aquí una cosa muy bonita porque tenemos la derivada de la primera, mejor dicho, la primera por la derivada de la segunda y la derivada de la primera por la segunda. ¿Está bien? O sea, si esto lo vemos por un momento como f por g' y f' por g, entonces lo que tenemos es la derivada de f por g, ¿no? Tenemos la fórmula de la derivada del producto y en efecto eso es lo que está aquí. Tenemos e a la p mayúscula por y derivada es igual a e a la p de x por q. Y entonces lo único que tengo que hacer es integrar a ambos lados. Cuando integro del lado izquierdo, me sale la función del integrando por el teorema fundamental del cálculo, por el primer teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a tener que e a la p mayúscula por y de x es igual a e a la p mayúscula integral de todo esto por q de x diferencial de x más una cierta constante. Vamos a llamarla C0. ¿Ok? Y para despejar la y, lo que hacemos es multiplicar por la inversa de esta cosa. Entonces tenemos que la y de x es igual a C0 por la exponencial de menos p mayúscula más e a la menos p mayúscula por la antiderivada de e a la p mayúscula por q de x. Y con esto resolvemos la ecuación, ¿ok? Esta es la fórmula general que me da una familia parametrizada de curvas porque la C0 se está moviendo, ¿ok? C0 se mueve en los reales. Esta es la solución general de una ecuación diferenciable lineal de primer orden. Muchas gracias por su atención. Espero que este video haya sido de su agrado y provecho.